que sea, donde quiera que sea y como quiera que sea que usted, así como quien dice, nos sintonice. Ahí estamos aquí para bendecirlo a través de la palabra de Dios, palabra viva y eficaz, palabra que sana, palabra que alivia, palabra que restaura, palabra porque Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el evangelio, Jesucristo es el pan bajado del cielo que sacia a la humanidad. Aleluya, gloria a Dios por ello. Hoy es miércoles, después de la Epifanía, 8 de enero del 2025. Vamos a la primera lectura, primera de San Juan, capítulo 4, versículo 8 al 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor, sino al contrario, el amor perfecto excluye, echa fuera el temor, el miedo, porque el que teme mira el castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio, primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido proclamado a las naciones. Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido anunciado al mundo. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 45 al 52. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de la multiplicación de los panes, Jesús premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió hacia ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El amor perfecto echa fuera todos los miedos. El miedo supone el castigo. Hay gente que, por ejemplo, tiene miedo a morir. Y no es tanto, me atrevería yo a decir con profundo respeto, no es tanto el miedo a la muerte, sino más que nada y más que todo, es el miedo al juicio
de Dios. Una persona se enoja porque otra persona lo enjuicia. Tenemos miedo a las leyes de la tierra. Me van a encarcelar, me van a justiciar, me van a hacer esto, me van al otro. Tenemos miedo. Hasta cierto punto sí, tenemos miedo y es parte de la naturaleza humana. Pero no debemos de tener miedo a nada porque Dios está con nosotros. Y en Cristo Jesús se superan todos los miedos, se superan. En su momento recibimos la mala noticia de esto, de aquello, del otro, etcétera. Sí, nos viene el miedo, nos viene el temor, nos viene la angustia, nos viene la desesperación, pero eso lo superamos. Lo superamos en Cristo Jesús. Al siguiente día, al tercer día, pero lo superamos. Una persona cuando le diagnostican alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad mortal, en su momento nos asustamos, nos espantamos, pensamos lo peor, sí. Pensamos en la muerte, sí. Pero bendito sea Dios que una persona que muere con una agonía o prolongada agonía, Dios le da tiempo de asimilar las cosas y de preparar su espíritu para entregarlo a Cristo. El que muere repentinamente en un instante, en un momento, de un momento a otro, no tuvo tiempo de reconciliarse con Dios. Entonces nos encontramos con personas que suelen decir, al final de cuentas, que sea la voluntad de Dios, porque tuvieron tiempo de prepararse y superaron el miedo a la muerte, el miedo a morir, el miedo al juicio de Dios, porque Dios les brindó la oportunidad de preparar su espíritu, de reconciliarse con Dios, de morir en paz. El miedo supone el castigo, porque el amor perfecto de Dios echa fuera todo miedo, toda inseguridad, toda angustia. Aleluya. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y cuando tenemos cargo de conciencia, híjole, no hice nada por esta persona cuando me lo pidió. Me siento insatisfecho porque le pude haber ayudado, porque quien sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Nos quedamos con aquel remordimiento. Y solemos decir que Dios me perdone lo que no hice, o lo que en su momento no pude hacer por esta o X persona. Hermanos, a Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. Cuando hacemos el bien a nuestros semejantes, tenemos la entereza, la satisfacción de decir, hice lo que pude, gracias a Dios. Por mí no quedó, gracias a Dios. Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu y nos movemos conforme su espíritu y nos guiamos conforme su espíritu, y Dios quiere que siempre hagamos el bien. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Hay que confesarlo, hay que promulgarlo, hay que dar testimonio de él, no solamente con palabras, no solamente de palabra, sino con acciones verdaderas y dignas, que sean como un incienso que se levanta y llega a la presencia de Dios, con actos puros y santos de ayudar en verdad a nuestros hermanos, hermanas, al prójimo, a nuestros semejantes, empezando por la casita, empezando por los de nuestra casa. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor.
Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto llega, en esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio. Quien cumple los mandamientos de Dios, quien cumple la obra de Dios, quien hace el bien a su prójimo, quien ama a sus hermanos, espera con tranquilidad el juicio de Dios. No hay en él ningún temor, porque no hay ningún remordimiento, no hay ningún miedo en esa persona, porque suele decirse a sí mismo, a sí misma, estoy tranquilo porque hice lo mejor que pude durante que Dios me prestó la vida aquí en el mundo, aquí en la tierra. I'm ready. Estoy listo. A la hora que Dios quiera, vámonos. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio. Por eso hay que empeñarnos en hacer siempre el bien. Esposo, ama y respeta a tu esposa, respétala. No andes de rabo verde, no andes de chile frito. Esposa, respete a su marido y no ande con lo mismo. Y tendremos tranquilidad en la espera del día del juicio. Que se nos quite el 1-800 chisme caliente hotline, la murmuración, la difamación, la calumnia. Que echemos fuera el odio, el resentimiento, los pleitos, las injurias, etcétera, para esperar con tranquilidad el día del juicio, sin nada que nos acuse, sin nada que nos condene, porque nosotros mismos nos acusamos, nuestra conciencia nos acusa, nuestra conciencia nos remuerde, nuestras malas acciones nos enjuician. No es el Señor el que nos juzga, sino nosotros mismos. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. ¿Y cómo vivió Jesucristo? Nos enseña a amar hasta a los enemigos. Padre, no les tomes en cuenta este pecado cuando lo estaban crucificando. Así debemos amarnos los unos a los otros hasta el extremo, como Cristo amó a la iglesia, tanto así que dio su vida por ella. Así debemos amarnos nosotros los unos a los otros. Así debe el esposo amar a la esposa. Así debe la esposa respetar al marido. Así deben los hijos respetar a sus padres. Así debemos amarnos siempre pensando en hacernos el bien, en renunciar a nosotros mismos, como dice Romanos capítulo 15, verso 1. No busques agradarte a ti mismo, agrada a tu prójimo. Y en el amor no hay temor, no hay ningún miedo. Al contrario, querido hermano, el amor perfecto de Dios echa fuera todos los miedos, porque el que tiene miedo supone el castigo, supone que se le va a dar castigo. El que tiene miedo mira venir el castigo sobre de él. Por eso andamos a veces todos tembeleques, temblorosos, miedosos. De todo tenemos miedo. Ahí viene la migra, tenemos miedo. El que está en Cristo Jesús, aunque no tenga papeles de los United States, confía en que Dios lo va a proteger, porque ese hermano, esa hermana es conciudadano, conciudadana de la patria celestial y sigue luchando por el acceso a esa visa hacia la patria celestial. No tenga miedo, mi querido hermano, hermana. Y el día que se vaya usted o se quiera ir o tenga pensado ir a la patria celestial, acuérdese de mí, acuérdese de mí para que me dé raite,
Sirve que nos vamos ahí como los dos peregrinos de Emaús. El que teme, el que tiene miedo, no ha alcanzado la perfección del amor. Sí, tenemos miedo, sí, pero ese miedo lo sabemos vencer en Cristo Jesús. El amor perfecto de Dios Padre en nuestro corazón echa fuera todos los miedos. Aleluya. Que no le remuerda la conciencia del bien que pudo haber hecho y no lo hizo. Hay gente que dice, pues yo ahí la llevo más o menos. Creo que no me he portado tan mal porque mire, pues tengo esto, tengo aquello. No se trata de eso, hermano. Se trata de convertirnos a Cristo Jesús y vivir como Cristo vivió en la tierra. En esto llega a la perfección del amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma o de la misma forma que Jesucristo vivió, amando a nuestros enemigos. Gloria al Señor. El amor perfecto echa fuera todos los miedos. Gloria a Cristo Jesús, que ha sido proclamado a las naciones. Gloria a ti, Cristo Jesús, que ha sido anunciado al mundo. Y Dios quiere que lo sigamos anunciando, por eso aquí estoy perseverando, pegando de gritos, desgalillándome, con uno que escuche esta palabra de vida, con uno que escuche este evangelio, con uno que escuche, con un alma que se convierta. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Entrando en el evangelio, mis amados hermanos, en aquel tiempo después de la multiplicación de los panes, quien escuchó el evangelio del día de ayer, 7 de enero, comprende la continuidad del día de hoy. Después de la multiplicación de los panes, Jesús premió, motivó, incentivó a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieron a Betsaida mientras él despedía a la gente. ¿Pero cómo los despidió? Llenitos de la barriguita, sanaditos y llenitos del amor de Dios. ¿Sanados de qué? De sus dolencias, de sus enfermedades, de sus aquejas. ¿Cómo los despidió? Y cuando alguien te aborda, cuando alguien te visita, cuando alguien visita tu persona, aborda tu persona en el mall, ¿cómo lo despides? En la gas station, ¿cómo lo despides? En la calle, ¿cómo lo despides? ¿Llenito de qué? ¿Le dices un taquito? ¿Le dices unos varos? Es decir, un dinerito. ¿Le hablaste un poco del amor de Dios? ¿Le hiciste oración? ¿Cómo los despides? ¿Con las manos vacías? Después de la multiplicación de los panes, Jesús premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Jesús, modelo de oración. ¿Cuántos servidores no oramos? No oramos y nos conformamos con andar en el servicio en la parroquia. ¿Cuántos catequistas no oramos? ¿Cuántos ministros de Eucaristía no oramos? Ministros de la palabra no oramos. Lectores. Cuán importante es orar. Jesús, modelo de oración. Oiga lo que dice. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Vuelvo otra vez. Después de la multiplicación de los panes, Jesús premió, motivó, incentivó a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida. Estos les pidió que se subieran a la barca, los cuales se dirigieron hacia Betsaida.
mientras que él despedía a la gente. Y después de despedirlos, se retiró al monte a orar. No se fue inmediatamente con ellos, los que mandó en la barca. Se fue a solas a orar. Se apartó de ellos a orar. ¿Tú te apartas? ¿En tu trabajo te apartas un ratito, 5 minutitos, aunque sea para orar? ¿Paras a las 12 del mediodía, hora del ángelos, para orar? ¿Paras de tus quehaceres? ¿Dejas ahí los trastos? ¿Dejas de cocinar? En la hora de tu lunch y te apartas 5 minutitos, agarras tu Biblia, le das. A la hora de la divina misericordia, 3 de la tarde, hora de la oración. ¿Cuánto oramos? Jesús es modelo de oración. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada ya la noche, la barca estaba en medio del lago, donde estaban sus discípulos. Y Jesús solo en tierra, orando a solas con el Padre Celestial. Y viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario. Viendo Jesús que sus discípulos con trabajos avanzaban porque tenían en contra el viento, la brisa, y tú recuerdas, no, esa es una canción, Señor, repréndeme. Pues el viento les era contrario. Jesús se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer y parecía que iba a pasar de largo. Jesús empieza a caminar sobre el agua e les hizo pensar a ellos que éste iba de largo. Ellos, al verlo andar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar: ¡un fantasma! Porque todos lo habían visto y estaban espantados. ¿Y por qué se asustaron? ¿Y por qué tuvieron miedo? El amor perfecto echa fuera todos los miedos. Aún no habían creído en Dios. Aún no habían creído en Jesucristo el Señor. Aún no sabían quién era verdaderamente Él. Andaban con Él, se codeaban con Él, convivían con Él, compartían con Él, se tuteaban con Él, pero no habían comprendido quién verdaderamente era Él. Así nos pasa. Andamos en la parroquia sirviendo, haciendo y deshaciendo todo en la parroquia, en el templo, en la iglesia, todo según para la alabanza de Dios, pero muchos ni siquiera saben que lo hacen para Dios, sino para llamar la atención, para sentirse que ellos son, para sentirse satisfechos, que algo están haciendo por Dios, cuando Dios de nosotros no ocupa ni necesita nada. Nosotros somos los que necesitamos reconocer que necesitamos a Dios, reconocer nuestra necesidad de Dios. Y cuando tenemos a Cristo Jesús en verdad en nuestro corazón, lo hacemos con amor, y por amor no le hace que allí nos griten, no le hace que nos digan las cosas de mal modo, no le hace que nos lo pidan y nos lo digan con un carácter que parecen capataces y patrones, que se sienten como los dueños de la parroquia. Hay gente así. Sí. Que no tienen en su rostro ni el más mínimo semblante de bondad, ni las palabras para pedirte las cosas. Se sienten los dueños de los ministerios de Dios. Se sienten los dueños de las cosas de Dios, cuando Dios es el absoluto dueño, mi querido hermano. Así de sencillo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. ¡Es un fantasma! ¡Ay! Aparte de que tenían el viento en contra. Cuando usted va manejando y empieza a sentir los fuertes ventarrones, sí, nos da miedo, sí, nos da inseguridad. ¡Ay, canijo, no me voy a voltear con estos ventarrones! Ahora imagínese
en alta mar, esos ventarrones, y luego mirar a Jesús caminar sobre las aguas pensando que era un fantasma. Estos se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados, pero no sabían que era él. Él les habló enseguida y les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ante la presencia de Jesús, el viento se aplacó. Al momento de subir a la barca, el viento se aplacó, porque los vientos, que sí sabían quién era él, y ellos no. Los vientos sí le reconocían, y ellos no. Es que Jesús es Dios, creador, redentor de todo cuanto existe, y a él se le someten todas las cosas, en lo alto, en lo ancho y en lo bajo, y aún en los abismos, mi querido hermano. Pero muchos de nosotros estamos como esos discípulos de Jesús que aún no hemos comprendido verdaderamente quién es Él. Él les habló enseguida y les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto. Oiga bien lo que termina diciendo el evangelio de hoy. Todos estaban llenos de miedo, y es que no habían entendido el episodio de los panes. No habían entendido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pues tenían la mente embotada. Tenían un tapón en la mente que no los dejaba comprender ni ver los milagros de Jesús. Y de tal manera no comprendían quién era Él. Y para ti, hermano, hermana, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? San Marcos simplemente está diciendo que ellos no entendían quién en verdad era Jesús. Él es el que puede multiplicar los panes y los peces. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado. Y ellos no entendían eso. Una sutil conexión con el milagro de la multiplicación de los panes se establece por medio de la imagen del pan, que representa la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios, lee la Biblia, las Sagradas Escrituras, hermano, hermana, porque es pan de Dios. Y hay un segundo punto, y ahorita se lo menciono. El pan que representa la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahvé Dios. Los panes, una sutil conexión con el milagro de la multiplicación de los panes se establece por medio de la imagen del pan que representa la palabra de Dios, la ley o la revelación de Dios. Los fariseos han mezclado su propia levadura con el pan de Dios. Mezclan el pecado con el pan de Dios, andan en pecado, comen el pan de Dios en pecado, y así hay muchos católicos que van a comulgar indignamente con unas revueltas en su mente, en su corazón, en su espíritu. Por eso andamos todos miedosos a la hora de los espantos, de los sustos, a la hora de las torres gemelas, a la hora de que viene la migración, que anda en los files, a la hora de las angustias. Ay, hermano. Los fariseos han mezclado su propia levadura con el pan de Dios. Es el mismo Jesús quien revela a Dios y su enseñanza en toda su pureza. Dios puede hablar en contra de nuestro estilo de vida. ¿Y por qué Dios habla en contra de nuestro estilo de vida? Porque no somos puros, porque no somos castos, porque no somos santos, porque andamos sirviendo a Dios y aborreciendo a los demás. Andamos sirviendo a Dios y mirando con menosprecio a los demás. Andamos sirviendo a Dios en el templo, en la parroquia, en la iglesia, en los ministerios.
pero menospreciando a otros, mirando de arriba abajo a otros, porque yo aquí soy, aquí ya yo tengo, por muchos años he sido el dirigente de los catequistas, he sido esto, he sido aquello, porque yo soy aquí el del grupo de oración y yo soy el coordinador, porque no, mi querido hermano, no, 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 no y no. Por eso es que Dios puede hablar en contra de nuestro estilo de vida o pedirnos que hagamos algo de lo que no estamos seguros. ¿Por qué es que le sirves al Señor y no estás seguro de lo que haces? ¿Por qué es que sirves en el templo y no estás segura de lo que haces? Porque no hemos entendido quién es Jesús verdaderamente, quién es Él. Cuando consideramos las circunstancias, es fácil tener miedo y cerrarse. Es fácil tener miedo y cerrarnos. ¿Cuántas personas sufren a manos de una u otra manera? El marido que trata mal a la esposa, el marido que va a la iglesia y la esposa que guacarea las cosas de la iglesia por cómo se comporta el marido con ella. Se cierra. Sí, es fácil tener miedo y cerrarnos. No, pues, ¿cómo ir a la iglesia si qué testimonio me da? Hermanos, hermanas, nos ponemos muchas cosas, nos perdemos, mejor dicho, muchas cosas cuando nuestros corazones se endurecen. No dejemos que el maltrato de otros, que el desprecio de otros, que la marginación de otros, no dejemos que con eso se nos endurezca el corazón, se vuelva insensible e indiferente a las cosas de Dios, porque seríamos nosotros mismos los que nos estemos perdiendo de muchas cosas grandiosas que es la gloria de Dios en nuestras vidas. Haz a un lado esas cosas de la mala hierba que cuando llegaste a este país te viniste haciendo vereda por donde no había vereda, te viniste abriendo brecha por donde no había brecha, te viniste haciendo la maleza a un lado para abrirte camino. Así es la vida del cristiano. Ábrete camino en medio de toda la maleza. Ahí está la maleza en la iglesia, ahí está la maleza en la parroquia, ahí está la maleza en el templo de Dios. Allí nos estamos codeando con ella, pero tú, pon tu mirada en Cristo Jesús. Animémonos a seguir adelante y reconozcámosle como verdadero Dios y verdadero hombre, único Salvador y Redentor de nuestras almas y de nuestras vidas, para gloria del Padre. ¡Aleluya! Hermanos, hermanas, el uso de la palabra pan para referirse a sustento a menudo se vincula a las enseñanzas de Jesucristo y a su interpretación. Pero en la Biblia el pan aparece antes en forma de maná. Simboliza que Dios cuida del pueblo judío y les proporciona una fuente infinita de alimento. Dios nos proporciona el alimento, por eso no debemos de ser desperdiciados. Y Dios es proporción infinita, proporción fuente de infinito alimento. A los que están en Cristo, Dios les da su alimento, les da su sustento, les da su pan. Era, creo, al profeta Eliseo quien Dios mandó a los cuervos, que mientras éste estaba en un pozo, los cuervos le llevaban el alimento a Eliseo. Dice la palabra de Dios que a sus hijitos, aún en sueños, Dios les da su alimento. El milagro de los panes era interpretado en ese tiempo como un anuncio de la Eucaristía. Se ve en el cuarto evangelio donde se dice que Jesús, después de la multiplicación, pide a la gente que no se quede con ese pan material, sino que busque el otro pan, el que da la vida eterna. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de la boca de Yahvé Dios. El milagro de los panes era interpretado en ese tiempo como un anuncio de la Eucaristía.
Se ve en el cuarto evangelio donde se dice que Jesús, después de la multiplicación, pide a la gente que no se quede únicamente con ese pan material, sino que busque el otro pan, el que da la vida eterna. San Juan 6:52 al 58. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede este darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. El que come de este pan tendrá vida eterna. Qué triste es andar como muertos por no comer del pan de Jesús, del pan bajado del cielo, cuerpo y sangre del Señor, Santa Eucaristía. Así pues, la multiplicación de los panes y los peces es una señal no solo del ministerio milagroso de Jesús, sino también de cómo ese ministerio se relaciona exactamente con la ley y los profetas que le precedieron. Para algunos padres de la iglesia, los 5 panes son la ley y los 2 peces son el sacerdocio y la monarquía de la iglesia de Jesucristo extendida por toda la tierra. ¡Aleluya! La multiplicación de los panes y los peces es uno de los milagros de Jesús, quien con una pequeña cantidad de comida fue capaz de dar de comer a muchas personas con una pequeña cantidad de comida. Por eso, no desperdicies el alimento. No seamos pésimos administradores de los bienes materiales y espirituales de Dios, de las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. No tire el alimento, no desperdiciemos. Por supuesto, hay alimentos que ya de repente se nos chispotean y se nos echan a perder. Claro, no, eso no nos vamos a poner a comer. Hermanos, hermanas, en el Antiguo Testamento el trigo y el pan son símbolos de la fecundidad de la tierra, jugando un papel importante en los sacrificios y las festividades judías. En el Nuevo Testamento se asocian los frutos de la tierra con un don de la divinidad y el simbolismo del trigo con la gracia celestial. Los alimentos son sagrados, mi querido hermano. No sea un desperdiciado. Sírvase lo que se va a comer. Cocine lo que siente y cree que van a comer. Aleluya. En el Nuevo Testamento se asocian los frutos de la tierra con un don de la divinidad y el simbolismo del trigo con la gracia celestial. Dios es nuestro proveedor. Dios nos da de comer. Dios nos sacia. Dios nos alimenta. Tanto del alimento corporal como del alimento espiritual. Hay que reconocer quién es Él y comer y beber de su cuerpo y su sangre. El pan es también un don de Dios. Cuando Moisés alimentó a su pueblo en el desierto con alimentos caídos del cielo, o sea, el maná, y durante la última cena, el pan se convirtió en el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús multiplicó el pan para alimentar a la multitud, el pan se convirtió en el signo de compartir. Si tienes en abundancia, compártelo. Jesús de 7 panes sació a 5,000
Eucarísticamente Jesús sacia a toda la humanidad en la tierra que quiera comer y beber de él. Santa Eucaristía. Se comparte a nosotros. Y cuando nosotros compartimos a otros el pan, el alimento, la casa, el sustento, el techo, el vestuario, compartimos a otros, se nos multiplica. Se nos hace el milagro de que, pero si era bien poquito y alcanzó para todos. Es decir, que Dios nos da más de lo que nosotros damos a otros. También simboliza la palabra de Dios que alimentaba a las multitudes. La historia de San Lucas, capítulo 9, versículo 12 al 17, se suele llamar la alimentación de los 5,000, aunque de hecho el número total de personas alimentadas fue mucho mayor, ya que 5,000 identifica el número de hombres presentes únicamente, sin tomar en cuenta los niños y las mujeres. La trama de la historia es sencilla. Miles de personas se reunieron en un lugar remoto donde Jesús les estaba enseñando y sanando y alimentando su espíritu y su barriga. Les dio de comer. Les dio ambos alimentos, el corporal y el espiritual. ¡Aleluya! ¿Y tú a quién alimentas y de qué lo alimentas? ¿Palabras de vida? ¿Con la palabra de vida? ¿Con un taquito para la panza? Mire, por mí no se preocupe. Yo soy feliz con una olla de frijoles. Esos frijolitos de la olla, yo me los como hasta con una carne de vaca muerta. Usted nomás invíteme. Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? 7 panes y 2 pescaditos, contestaron los discípulos. Jesús les ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los pescados y dio gracias a Dios. Oiga, ¿usted da gracias a Dios cuando se sienta a comer? ¿Usted da gracias a Dios cuando va a tomar su lonchi? Ve, por eso no tiene nada y no recibe nada, porque no es un agradecido con Dios. Ve, y lo poco que tiene, cree que lo ha conseguido por usted mismo porque es un orgulloso y no da gracias a Dios. El que no da gracias a Dios es un orgulloso porque cree que lo tiene por sí mismo, cuando es Dios quien se lo ha previsto, quien se lo ha proveído. Malagradecido, malagradecida, porque no damos gracias a Dios. Luego tomó los 7 panes y los pescados y dio gracias a Dios. Ay, es que me avergüenzo porque me van a ver que doy gracias a Dios. Es que me da vergüenza. No niegue al Señor para que el Señor no le niegue a usted. Seamos humildes y acá, mire, por un ladito, apartecito, mire, demos gracias a Dios. Eso lo digo cuando estamos en lugares públicos, por ejemplo, cuando estemos con el compañerismo en el trabajo. En su casita, seamos modelo, seamos un ejemplo de que verdaderamente hemos creído en Él. Demos gracias a Dios no solamente en el templo, en todo lugar. Levantemos nuestras manos con pureza de corazón y alabemos a Dios. Aleluya. Aleluya. San Mateo 7, 21, 23 nos habla de la importancia de conocer íntimamente al Señor. El milagro de alimentar a los 5,000 simboliza la provisión. Provisión de Dios. El milagro de alimentar a los 5,000 simboliza la provisión de Dios. Dios proveyó. Dios nos provee. Dios proveyó para 5,000, sin contar niños y mujeres. Aleluya. Abundancia, bendición, multiplicación cuando hacemos las cosas de todo corazón. Cuando damos gracias a Dios de todo corazón. Cuando nos damos a otros y compartimos de todo corazón, viene la multiplicación, viene el milagro de Dios en abundancia. Se nos alegra el corazón. Aleluya. Porque hemos creído en Él, porque sabemos quién es Él.
El milagro de alimentar a los 5,000 simboliza la provisión de Dios y la necesidad de confiar en Él. Espera en el Señor. Dios te dará tu alimento. Dios hasta a veces me ha cumplido mis antojos, donde ando misionando, predicando, etcétera. Dios es así. Dios nos consiente, Dios nos chiquea porque somos sus hijitos y ustedes son sus hijitas. Destaca pues la importancia de ceder a la voluntad de Dios y desafía la noción de que Dios nunca da más de lo que podemos manejar. Aleluya. Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panecillos de cebada y 2 pececillos, pero ¿para cuánto podrá alcanzar esto? ¿Hasta dónde podrán llegar con tanta gente? ¿Para qué alcanzan estos panecillos y estos pececillos para tanta gente? Sin embargo, Jesús dijo: hagan que la gente se siente. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Había nomás unos 5,000 hombres allí, sin contar niños y mujeres. Aleluya. Bueno, resulta que en el mar de Galilea, conocido también como lago Tiberíades o Kineret, es un lago de agua dulce en Israel que se menciona en varias ocasiones en torno a los milagros de Jesús, siendo 2 los de la multiplicación de los panes y los peces y la pesca milagrosa de los más populares. La historia de la multiplicación de los panes y peces muestra una vez más que Jesús es el Hijo de Dios. Este milagro ayudará a que los niños lleguen a confiar en Él, tanto en los tiempos buenos como en los tiempos malos, y a tener la seguridad, la confianza que Él proveerá para las necesidades de la vida, del diario vivir. Solamente cree en Él. Solamente busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, y verás el milagro de la multiplicación de tus panes, de tu alimento, de tus necesidades en tu hogar, en tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y en el Padre de los cielos y verás la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios, mi querido hermano, hermana. Que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la gracia del Espíritu Santo, así como el abrigo de Santa María, sea con todos ustedes de noche y de día. Les habló su hermano Milo de Arios. Suscríbase a mi canal de YouTube para más del Evangelio. Feliz día, con gozo, paz y alegría.